Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy comenzamos el último programa de la 13ª temporada de Ser Historia. La semana que viene tendremos ya un programa nuevo en esta nueva temporada, como digo, que comienza ahora 2022-2023. Y en esta ocasión vamos a dedicar nuestro tiempo al siglo de las luces, ese siglo XVIII con ese reinado tan importante de la figura de Carlos III. Vamos a hablar de, no solamente de este monarca, de quien se decía que era el mejor alcalde de Madrid. Vamos a hablar de la polémica que hubo también en aquel momento, ¿no? en torno a Cataluña, y sobre todo desde el punto de vista científico, esas expediciones, ese ambiente iluminado, ese ambiente de las luces, que es lo que caracteriza un poco el siglo XVIII. Recordad que en Podimo, a lo largo de este verano, estamos ofreciendo contenidos nuevos en Ser Historia Plus, este podcast con contenidos exclusivos, como digo, que solamente vais a poder escuchar a través de la plataforma Podimo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Cuando viajamos en Ser Historia al siglo XVIII y más en concreto al reinado de Carlos III, los que nos siguen desde hace ya 7 temporadas habrán descubierto que suelo utilizar la misma música. Y hay muchos que nos escriben preguntando cuál es esta música que hemos utilizado en otras ocasiones, y no es un tema clásico, es un tema moderno de un músico británico que se llama Graham Wilde, y el título es de El Jardín Psíquico, de Psychic Garden. Sin embargo, tiene esa magia y ese toque de cómo era la música del siglo XVIII, sobre todo la música que podría haber escuchado nuestro... Iba a decir el invitado, no, el invitado es otra persona, sino la persona, el personaje histórico del que vamos a hablar, que es Carlos III. Y lo hacemos a colación de la publicación de un libro, El Reino de las Luces, Carlos III, entre el Viejo y el Nuevo Mundo, publicado por Alianza Editorial, cuyo autor ya nos está escuchando, Ignacio Gómez de Liaño. Bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias. La figura de Carlos III, el monarca que los madrileños lo consideran el mejor alcalde de Madrid de toda la historia. Él nació en 1716 y murió en 1788. Fue un personaje que cambió absolutamente la historia de España hacia la modernidad. Sí, no cabe duda, y la cosa vino de su reinado anterior en Sicilia. No hay que olvidar que él no tenía ni 20 años cuando empezó a reinar en las 2 Sicilias, en Nápoles, y aunque recibió la corona en Palermo, capital de Sicilia, y allí no solo hizo grandes construcciones de arquitectura como el Palacio de Caserta o el Capodimonte, sino sobre todo que patrocinó las excavaciones de Pompeya y Herculano. Se puede decir que él las dirigió, esa gran labor arqueológica, que es el comienzo de la arqueología moderna, revoluciona por completo el conocimiento de la antigüedad y da lugar al estilo neoclásico. Entonces, cuando ya llega a España, pues ya tenía 20 y tantos años de regir un estado importante, porque era todo el sur de Italia. Es verdad que en España se le suele quizá exaltar demasiado como el rey alcalde, sin duda, que renovó mucho, pues el alcantarillado, es el primero que hace numeración en las manzanas de Madrid, en fin, hizo grandes adelantos que podríamos llamar municipales. El Paso del Prado lo convirtió en el Salón de Prado, con muchas tiendas, muchas sillas, muchos establecimientos, pero se olvida, digamos, la política científica en relación con el jardín botánico,
No nos olvidemos que él es el que abre en donde se encuentra ahora el Real Jardín Botánico, que es el responsable de la escuela de botánica más importante del siglo XVIII, que prepara unas expediciones que van por toda América y que renuevan totalmente la botánica y también la antropología. Es lo que le iba a comentar, porque nosotros tenemos la idea del siglo XVIII, si vemos los retratos de Carlos III, pues con esas casacas tan recargadas, esos dorados, esas pelucas, al igual que él, todos los personajes de la corte, y pensamos un poco en ese lujo, en esa frivolidad, incluso en cómo podría considerarse la distancia que había entre los grandes nobles, los monarcas y la gente del pueblo llano, y sin embargo es una época en la que podemos ver el nacimiento de muchísimas ciencias, como la arqueología, usted lo acaba de mencionar ahora, la etnología, la antropología, infinidad de ciencias que en definitiva vienen desde la época de Carlos III. Bueno, quiero hacer una puntualización. Los viajeros extranjeros que vienen a España se quedan impresionados de la sencillez con la que viven los miembros de la familia real, desde el rey abajo. Pasean por donde paseaban los demás ciudadanos, no vestían de forma diferente. Lo que ocurre es que Carlos III era muy consciente de su papel de soberano. Entonces, en las ceremonias de corte sí se ponía esas casacas, digamos, tan brillantes, pero como cuenta su biógrafo, el conde de Fernán Núñez, que era más su mayordomo, nada más que terminaba la ceremonia, rápidamente se quitaba la ropa de ceremonia, porque debajo tenía puesta la ropa que utilizaba cualquiera de los españoles de la época. Qué curioso, eso lo desconocía totalmente. Sí, así es, lo destaca muy bien, incluso más bien la que tenía puesta era una ropa para salir de caza, a la casa de campo, si es que estaba en Madrid, o en otros reales sitios. Pero es cierto que esta promoción de la ciencia también viene de que el propio Carlos III tuvo desde niño, una importante formación en matemáticas, en historia, en náutica, en fortificación, que le gustaba mucho, y en otras ciencias también, en técnicas manuales. Él sabía tornear, dibujar muy bien. Curiosamente, la música a él no le gustaba mucho, incluso cuando hizo el Gran Teatro de San Carlos de Nápoles, que era, y que quizás sea uno de los mayores teatros de ópera que existen en el mundo. Entonces, claro, el gran palco real está al fondo del patio de butacas, es decir, que está a la máxima distancia del escenario. Y muchas personas decían, haciendo una broma, que lo había puesto allí tan lejos porque no le gustaba demasiado la música. Y a diferencia, por ejemplo, de su hermano por parte de padre, Fernando VI y Bárbara de Braganza, que eran grandes amantes de la música. Carlos III era más de las artes plásticas, de la arquitectura, tenía la fiebre de la construcción, no solo en Italia, como he dicho, sino también en Madrid, pues la Puerta de Alcalá, por ejemplo, o la antigua aduana, que ahora es Ministerio de Hacienda, o la renovación que se hizo del Palacio Goyeneche, donde está la Academia de Bellas Artes de San Fernando, bueno, y sobre todo el Museo del Prado de Juan de Villanueva, el Observatorio Astronómico y el edificio del Real Jardín Botánico. Todo esto se proyecta todavía en la época de Carlos III, pero todavía es más impresionante en la parte americana. Es lo que le iba a decir, porque tenemos, usted lo ha comentado ahora, la idea de que, lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en Ser Historia, el nacimiento de la arqueología, podríamos focalizarlo en la figura de Carlos III, en sus excavaciones en Pompeya y Herculano, pero no solamente estuvo excavando allí, sino también que mandó a excavar a México. Exactamente, era concretamente en Palenque, las ruinas mayas de Palenque. Además fue una excavación científica donde se hacían dibujos muy precisos de dónde se encontraban las cosas que se encontraban en la excavación. Estaba perfectamente delimitado el espacio. Se hizo esto en los años 1780, en la última década del reinado de Carlos III, pero también otra cosa que señalan los viajeros, particularmente el geógrafo prusiano Alejandro de Humboldt, cuando va 12 años después de fallecido Carlos III por la América Española, y sobre todo en México, se queda impresionado porque una ciudad como la Ciudad de México tenía una riqueza muy superior a la que tenían las más importantes capitales europeas. Incluso dice que el nivel de vida que había, el nivel de renta que había en el Virreinato de Nueva España, que es México, Centroamérica y otras regiones que ahora pertenecen a Estados Unidos, era un 30% superior al que había en Francia y en Inglaterra combinadas, y superior al que había en la España peninsular. Es decir,
que la España peninsular, desde luego, no se benefició mucho en el sentido crematístico. ¿Por qué? Porque los impuestos eran más caros en la península que en América. Es decir, que si había que buscar quién explotaba a quién, eran más bien, digamos, los virreinatos americanos a la metrópoli, como ocurrió también con las dos Sicilias. Esto lo señala muy bien el filósofo historiador Benedetto Croce, napolitano, que dice hasta qué punto, digamos, los que explotaron a los españoles fueron los napolitanos en, digamos, toda la recuperación del reino de las dos Sicilias y todas las construcciones que allí se hicieron. En definitiva, Carlos III se puede decir con letras grandes que puso a España a la cabeza de la cultura del siglo de las luces. Sin duda, desde luego en botánica es así, en construcción naval, también en antropología. Es cuando se inicia la antropología cultural y la etnología, en los estudios que hacen precisamente algunos de los científicos que van en estas expediciones, y también la lingüística comparada, comienza con Hermás y Panduro, por supuesto, como he dicho ya antes, en arqueología. Es decir, que muchas de las ciencias que consideramos más modernas, digamos, pues vemos que la España de el último tercio del siglo XVIII, vamos, del reinado de Carlos III, que es desde 1759 hasta el 1788, como ha dicho usted, pues sí, sin duda que estaba en la cabeza. Y en el arte, no nos olvidemos que es cuando nace Goya. Goya precisamente nace en el 1746, es decir, que cuando llega Carlos III a Madrid en el 59, pues tiene ya 13 años, es decir, que su juventud transcurre en la época de Carlos III. Y otros artistas como Luis Paret y Alcázar, ya he citado los arquitectos, es decir, que es una época de gran esplendor. Una época que podemos redescubrir a través de este libro, El reino de las luces, Carlos III, entre el viejo y el nuevo mundo, que ha publicado Alianza Editorial, cuyo autor, Ignacio Gómez de Liaño, ha estado compartiendo minutos en este programa aquí de Ser Historia. Ignacio, muchísimas gracias por habernos ayudado, como digo siempre, a hacer un poquito más de historia. Bueno, a vosotros. No tengo más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La historia en muchas ocasiones nos hace ser lo que somos. También en muchas ocasiones la historia puede ser manipulada intentando buscar los perfiles de lo que intentamos querer ser o de lo que hemos querido ser, y en otras ocasiones pues esa historicidad de algunos aspectos supuestamente históricos es lo que desmerece un poco el trabajo de algunos historiadores. Ha salido recientemente un libro que yo tengo en mis manos ahora mismo, titulado 1714, Cataluña en la España del siglo XVIII. Está publicado por la editorial Cátedra y es un trabajo de varios expertos, varios historiadores de la época moderna, del siglo XVIII, en donde vamos a encontrar a gente como Ricardo García Cárcel, que ya ha pasado en otras ocasiones por nuestro programa, por Ser Historia, el profesor Luis Ribot, que fue un profesor mío en la Universidad de Valladolid, David García Hernán, etcétera. Un largo listado de 18 autores, todos ellos coordinados por Antonio Morales, que es catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid. Antonio Morales, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias. Y gracias también por su amable presentación. Ustedes dejan bien claro en la presentación del libro que el propósito de hacer precisamente este libro de historia es dejar de lado un poco toda la polémica existente acerca de la política, con la controversia con Cataluña, etcétera, y presentar los hechos históricos tal y como fueron, ¿no? Bueno, verá, el libro se concibe en primer término, dada la ausencia
de textos suficientes sobre 1714 y sus consecuencias. Nos llamó la atención que un tema fundamental para Cataluña y por consiguiente para España apenas fuera objeto fuera de Cataluña de una consideración suficiente. Por tanto, nos parecía en primer término que este libro llenaba un vacío podríamos llamar clamoroso, ¿no? ¿Por qué cree que nos hemos olvidado de 1714 fuera de Cataluña? ¿Por miedo a lo que pudieran decir los nacionalistas? Sí, yo sugiero algunas posibilidades que van desde un interés no excesivo por las cosas de Cataluña, que creo que se ha dado, hasta lo que podríamos llamar corrección política, que iría en el sentido de lo que dice usted. En fin, por las razones que fuera, el hecho estaba ahí y por consiguiente nos parecía que habría que hacer frente a esta realidad tan importante desde luego para Cataluña, pero naturalmente para el conjunto de España. También ustedes lo detallan, la creación de este libro viene precisamente a propósito para rellenar ese hueco de la historiografía que en las últimas décadas o el último siglo ha dejado de lado el momento histórico de 1714 en Cataluña, sin olvidarse de la importancia de estas referencias históricas que usted cree que se han manipulado últimamente desde Cataluña para intentar crear otro escenario. Bueno, verá usted, ante todo también quería decir que en el libro se pretende tratar el acontecimiento en todas sus dimensiones. El acontecimiento, como sabe usted, como discípulo confesado del profesor Ribot, ¿sí? El acontecimiento en una época se consideraba algo así como la espuma de la historia, ¿no? Hoy día al acontecimiento se le da importancia, mucha mayor importancia, porque designa relaciones, simboliza estructuras, etcétera. Entonces, nosotros queríamos colocar 1714 y todo lo que acaece en torno a esta fecha, pues en una triple dimensión. Por un lado, los acontecimientos en sí mismos, por otro lado, los acontecimientos en el conjunto de España, y por otra parte, cómo estos acontecimientos han sido tratados históricamente hasta llegar a su conformación actual. Y aquí llegamos a lo que usted acaba de preguntar. Efectivamente, yo creo que estos acontecimientos han sido manipulados, especialmente en el simposio España contra Cataluña, cuyo título, pues, en sí mismo ya es lamentable. Y efectivamente yo creo que ha habido una manipulación a fin de convertir 1714 y todo lo que le rodea en un símbolo de una construcción nacional catalana. Haciendo un poco de abogado del diablo, también podríamos decir que quizá el título de ese congreso que usted acaba de mencionar, España contra Cataluña, viene también un poco dado por el olvido que nosotros hemos hecho de esa parte de nuestra historia. Bueno, pero una cosa es olvido y otra cosa es manipulación abierta, ¿no? Creo que no es exactamente lo mismo. Yo creo que efectivamente en nuestra historia, en nuestra historiografía, Cataluña tendría que haber figurado con mayor relieve, como la literatura catalana debía figurar con mayor relieve en los planes de enseñanza de la historia de la literatura, etcétera. Yo creo que esto ha ocurrido efectivamente, pero de lo que estoy hablando es de una manipulación descarada y de una tergiversación completa de la realidad histórica. Lo que está claro es que... No es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, no, desde luego, ahí le doy totalmente la razón. Digo que en cualquier caso, la guerra de sucesión, el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones, la llegada de Felipe V,
el deseo de Carlos II, el hechizado, cuando dijo más firme a la seguridad de mantener inseparables los reinos de mi corona, Sí. Nos crea, nos coloca delante de un escenario realmente convulso, en cualquier caso, no solamente en Cataluña, sino en otros lugares de la península. Sí, era un escenario extremadamente complejo, y realmente la guerra de sucesión, como estudia muy bien García Cárcel, a quien usted ha citado, pues la guerra de sucesión es una realidad muy compleja. Para empezar, es ante todo una guerra internacional, no una guerra entre España y Cataluña, que es efectivamente el tema de este simposio que acabamos de comentar, y que, como digo, tergiversa una realidad extremadamente compleja. Por de pronto se trata de una guerra internacional que afecta a toda Europa. Esa realidad histórica lo podemos seguir perfectamente en los diferentes artículos firmados por diferentes historiadores españoles. Nos habla no solamente de los aspectos sociales, los más políticos, sino sobre todo también de los económicos, de los culturales, que es una realidad muchísimo más compleja de lo que pudiéramos pensar en un principio, ¿no? Claro, efectivamente, como le dije, realmente de lo que se trata es de estudiar el acontecimiento en su triple dimensión: el acontecimiento en sí, el acontecimiento en la España del 18, y finalmente cómo el acontecimiento ha sido modificado por la historiografía hasta llegar a su versión actual, ¿no? Porque claro, el acontecimiento, ya lo dijo muy bien Diví, no solamente es el acontecimiento en sí, sino toda la historiografía que sobre él existe, ¿no? Es decir, sobre el acontecimiento se van depositando una serie de interpretaciones que nos llevan a que en un momento histórico ese acontecimiento tenga una configuración determinada, y eso en la última parte del libro se le presta especial atención desde, como digo, esa manipulación que evidentemente ha habido, sobre todo en los últimos tiempos, en torno a 1714. Muy bien, Antonio Morales, catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, editor, y el que ha aunado los esfuerzos y el trabajo colectivo de 18 profesores, 18 investigadores, 18 historiadores en este libro, 1714, Cataluña en la España del siglo XVIII, publicado por la editorial Cátedra. Don Antonio, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia. Muchísimas gracias a ustedes por su interés por un tema que me parece especialmente relevante. Las llamas devorando la ciudad, y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda, y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares. Hijo de Felipe V, el primer Borbón, Carlos III consolida la dinastía francesa de los Borbones con pilares realmente sólidos y fuertes, pilares además que llegan hasta la actualidad con los monarcas actuales, Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos de Borbón. Precisamente la idea de una dinastía nueva
que sustituye a la de los Austrias, en un principio pues no causó gran impresión, o por lo menos fue recibida con cierto recelo. Sin embargo, el paso de los años confirmó la certeza de esa decisión, y precisamente con reyes como Carlos III, pues se desarrolló una serie de factores políticos, culturales y sociales que queremos analizar un poquito aquí en los próximos minutos junto con el escritor e historiador Juan Granados. Juan, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, encantado de saludaros como siempre. Como se dice normalmente, Carlos III fue realmente el mejor alcalde de Madrid. Sin duda alguna. Quiere usted decir que la tradición nos dice que no había pueblo, que es una exageración, claro, ¿no? Que no había pueblo en España o en las Indias que no tuviese una calzada o una fuente de la época de Carlos III. Y hombre, la cosa no fue tanta, pero desde luego si un rey dejó su marchamo de, digamos, el gran constructor y sobre todo en la capital, fue desde luego Carlos III, ¿no? No en vano comenzó a habitar por primera vez de forma definitiva el Palacio Real, y bueno, hizo de Madrid, que ya un villorrio manchego, como se sabe, ¿no? Pues hizo la ciudad central de la monarquía, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? En este sentido, pues ese era Carlos III, un hombre que aplicaba ya desde su época de gobernación en Nápoles el sentido racional y constructivo a la monarquía, desde luego, ¿no? Y además eso es lo que iba a añadir ahora, ¿no? El Carlos III no llega como rey de España ex novo, no es que le coloquen aquí, sino que antes él había sido rey de Nápoles, y ahí adquiere una serie de experiencias políticas que luego desarrolla en nuestro país. Efectivamente, de la mano de Tanucci, del celebérrimo y malhadado Schillaci, ¿verdad? Que luego se trajo a España con poco éxito, ¿no? Y la verdad que Carleto, como le llamaban a Carlos III, supuso un enorme alivio para España, ¿no? Porque si recordamos, Fernando VI, igual que su padre Felipe V, Fernando VI era hermanastro, como se sabe, de Carlos III, ¿no? Había sufrido de aquella célebre melancolía borbónica y había hecho un último año de reinado terrible, ¿no? Donde el pobre primer ministro Ricardo Boal no sabía ni ya cómo afrontar los temas de gobernación, ¿no? Y entonces, al final, pues con la muerte de Fernando VI, que fue un alivio para la corte, incluso para los súbditos, porque había aquel pobre rey melancólico, ya no daba para más, ¿no? Y mandaron al corajudo Marqués de la Victoria, que era un marino terrible, ¿no? Que decía, por fin puedo irme al bordo del Fénix a hartarme de espaguetis a Nápoles, por lo tanto había espaguetis entonces, ¿no? Y volvieron encantadísimos con aquel rey que tenía muy buena fama como rey en Nápoles, básicamente porque era un buen hijo de su tiempo, ¿no? Como podía haberlo sido Federico II de Prusia o Catalina la Grande en Rusia, es decir, aquellos reyes que se habían acuñado el marchamo del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, que no viene a ser más que traspasar los presupuestos de la Ilustración y de cierto racionalismo y utilitarismo a la gobernación, ¿no? Uh-huh. De hecho, Carleto había hecho allí cosas interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las más celebradas, que lo había intentado aquí antes el Marqués de la Ensenada en época de Fernando VI, fue la búsqueda de una cierta justicia redistributiva en cuanto a los asuntos fiscales. La fiscalidad era un desastre en el antiguo régimen. Bueno, todos detestamos la fiscalidad, pero en aquel momento era marcadamente injusta, ¿no? Y entonces, pues de la mano de Tanucci había intentado que contribuyeran los poderosos por primera vez en la historia del Regno de Nápoles, ¿no? Lo consiguió, y gracias a eso, pues inició una serie de obras públicas, algunas que a mí me sorprenden, a muchos historiadores nos sorprenden por la modernidad. Por ejemplo, que se hubiera empeñado en excavar por primera vez con criterios arqueológicos las ciudades de Pompeya y Herculano, ¿no? Y para los que nos gusta el arte, como a ti, y la cultura, ¿no? Pues saber que Carlos III fue el responsable del descubrimiento del yacimiento de Paestum en Sicilia, pues ya nos habla de la importancia de su labor como rey arqueólogo, ¿no? Uh-huh. Y es verdaderamente alucinante, ¿no? Porque sacó a la luz templos griegos que estaban absolutamente olvidados, ¿no? Pero un poco también, pues es un hijo de la Ilustración, de toda esa renovación cultural, artística que se estaba dando en el siglo XVIII, y también muy vinculado a algunos aspectos humanos que caracterizaron su política, ¿no? Por ejemplo, él decretó una serie de leyes a favor de los gitanos, etcétera. En definitiva, un rey muy de su pueblo, muy querido. Sí,
no, de hecho se le llamaba el rey benevolente, no en vano, ¿no? Es decir, que la gente lo saludaba con afecto por Madrid, ¿no? Al menos hasta el motín de Esquilache, que supone un golpe de efecto terrible, el rey se vio incluso en peligro, ¿no? Y terminó por tomar prevención contra el pueblo, incluso miedo al pueblo, ¿no? Pero hasta entonces era el típico rey que podíamos ver retratado en El varón rampante de Italo Calvino, un rey casi volteriano con los filósofos alrededor, paseando por las obras y las edificaciones que iba creando y contrastando con el pueblo con que le parecía aquella farola o aquella fuente en aquel lugar. Era una cosa impresionante, algo muy difícil de hacer hoy en día con las medidas de seguridad que llevan encima, ¿no? En ese sentido, un rey encantador para este tipo de cosas. Y aparte que no solo es que hiciera cosas, digamos, estéticas, ¿no? O arqueológicas, o que les gustaba a la gente de las artes, porque por otra parte racionalizó mucho el tejido productivo en Nápoles, como luego intentó en España, generando aquella manía que había de empresas estatales, Saban Lalet, ¿no? De las fundaciones reales. Por ejemplo, fue el que fundó la fábrica de Capodimonte en Nápoles, que todavía hoy tiene fama sus porcelanas, ¿no? Y luego lo mismo haría en España, creando esa política de reales fábricas que al fin y al cabo pues desarrollaban el tejido productivo, generaban empleo, algo que nos obsesiona a todos ahora mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ponía al país un poco en el camino de la modernidad, que es un poco lo que ministros con los que pudo contar afortunadamente como Campomanes, pues que era un poco el sucesor de Ensenada de la época de Fernando VI, pues le dieron al país otro aire, digamos, un aire que le quitaba un poco de la carcundia, de la caspa en que había vivido durante tanto tiempo, ¿no? Es decir, aquello de que somos administradores, trabajamos en la administración, pero además innovamos, ¿no? Lo cual era toda una sorpresa realmente, ¿no? Además, en el reinado de Carlos III no vemos esa cercanía, no solamente esa cercanía con el pueblo, etcétera, sino que también, además de cuidar las cosas de su casa, se preocupaba de las de fuera, y la política exterior fue también bastante sonada, en el sentido, por ejemplo, de que él apoyó la independencia de Estados Unidos y estaba a favor de las colonias británicas. Sí, y de hecho consiguió recuperar con Gálvez la Florida para España. Es decir, es curioso, pero en esa época fue la época de la máxima extensión territorial de España en las Indias, ¿no? Que es curioso, con las penetraciones de Junípero Serra en California y la recuperación de la Florida, ¿no? Que luego se volvió a vender. Pero bueno, en este sentido la política exterior fue razonablemente bien, solo tuvo que pactar, como no podía ser de otra manera, con los ingleses, porque eran los dueños del mar, entonces los convenció a base de concederles algunas prebendas para el corte del palo del Campeche, el palo tintorio ¿no? Y con ellos se tuvo también el problema de Gibraltar. Evidentemente, porque en época de Carlos III se consiguió recuperar Menorca, lo cual fue mucho, pero se intentó recuperar Gibraltar y fue imposible. Ahí dieron contra la defensa cerriel inglesa, ¿no? Juan Granados, iba a decir Carlos Granados, no, Juan Granados, hablando de Carlos III, no lo he dicho al principio, autor del libro Breve Historia de los Borbones, publicado por la editorial Nautilus. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos. De verdad, como siempre. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Ser Historia con Nacho Ares. En la actualidad las comunicaciones son relativamente sencillas. Viajar en avión alrededor del planeta lo podemos hacer prácticamente en poquito más de un día, con los cambios horarios, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hacer esta proeza y en barco, además, conllevaba muchísimos problemas. Y esos azarosos problemas, esas azarosas aventuras, es quizá lo que da más importancia, más empaque a la expedición de Malaspina, de la que cumplimos ahora 425 años. Uno quizás de los aspectos más interesantes, más llamativos del descubrimiento científico, de cómo Occidente descubrió el resto del planeta y cómo esos investigadores, más allá en muchas ocasiones de ser arrastrados por contingencias bélicas, tenían una serie de intereses que como digo, estaban más cercanos a la ciencia que a otros aspectos de la vida. Dolores Higueras, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias. Dolores Sigueras es exdirectora técnica del Museo Naval y miembro en la actualidad del patronato de este mismo museo. Yo acabo de decir que son 425 años y son menos, ¿no? Efectivamente. Me estaba mirando ahí y es que según miraba yo la fecha, 1789, me estaba dando cuenta de ello. Creo que le he puesto 100 años de más. En fin, la expedición Malaspina, ¿qué idea llevaban los navegantes, los científicos, de aquello que se iban a encontrar? Vamos a ver, lo primero que te querría aclarar, y también a los oyentes, es que la expedición Malaspina es una expedición de Estado, es una expedición puesta en pie por la corona, como tantas otras en el siglo XVIII, y tiene una doble finalidad, una estrictamente política, de averiguar la situación real de los virreinatos, de ahí las inmensas facilidades que esta expedición recibió, que luego podemos comentar, y por otra parte, indivisible, la experiencia, la investigación científica propia de la Ilustración. Quiero también señalar que esta expedición no es la expedición de Malaspina, aunque así se conozca habitualmente. Van dos grandes comandantes, aunque Malaspina sea el primer comandante y jefe último de la expedición, pero Malaspina comanda la descubierta y el oficial Bustamante y Guerra, que es otro gran oficial de la Armada Española, la Atrevida. Es decir, que son dos grandes personajes al frente de dos grandes empresas. Muchas, de hecho, de las derrotas se hicieron separadas, y tanto la Atrevida como la Descubierta hicieron navegaciones de mucha envergadura, de mucho peligro durante el viaje. Viendo un poco el itinerario que hicieron, Cádiz, Montevideo, Santiago de Chile, dando la vuelta por el sur del continente sudamericano, Alaska, cruzar todo el Índico hasta Manila, Australia, Nueva Zelanda. Es una barbaridad. Pues verás, esto tiene una razón muy clara, que es justamente ese cuestionario político, ese estado de la cuestión política, y por eso esta empresa, que es, como te digo antes, una empresa de Estado con grandes facilidades en todos los puertos, porque este viaje no es como el del Cook o el de la Perú, las otras grandes empresas. España va por sus territorios, quiero decir, reemplaza tripulaciones, atiende a los enfermos, recupera alimentación, etcétera, alimentos. Es una empresa en ese sentido, no te digo que más fácil, porque en ese momento todas las empresas marítimas son extraordinariamente difíciles y complejas, pero claro, tenía un apoyo que Cook y la Perús, por ejemplo, no tuvieron. Y la razón de ser del viaje es justamente es decir, la gran encuesta, Montevideo, toda la costa de Sudamérica, Centroamérica, el gran virreinato mexicano, donde se detienen varios meses, el norte, porque ahí está la lucha, el enfrentamiento con los rusos que se están estableciendo con el comercio de nutria, la presencia de los ingleses en la costa, es decir, es un elemento político. España llevaba años ya defendiendo lo que se ha llamado la última frontera, que es la América septentrional, y este viaje lleva no solamente el propósito de perfilar esa estancia, esos establecimientos rusos y concretarlos, sino también el paso del noroeste, el famoso, importantísimo paso del noroeste que están buscando todas las grandes potencias para intentar alcanzar el Atlántico desde una latitud septentrional. Entonces es muy político todo el viaje, y después naturalmente toda la encuesta política en Filipinas, que es un enclave en ese momento primordial para la corona, que quiere recuperar el dominio del Pacífico, que en el siglo XVII, como bien sabéis, desgraciadamente se había perdido prácticamente la presencia española en el Pacífico, que había sido conocida como el Spanish Lake, es decir, el lago español en el XVI. Pero en el XVII tenemos una decadencia tremenda, y en el XVIII, con el resurgir potentísimo de la Marina Española, pues naturalmente es una empresa de Estado retomar la presencia española en el Pacífico. Imagino que también será un poco como la expedición de Napoleón en 1798 a Egipto, que es una expedición militar, pero claro, los científicos que iban allí, no voy a decir que pasaran un poco de todo el problema político, militar, etcétera. Ellos iban desde un punto de vista científico a lo que iban. Efectivamente, es decir, el segundo elemento crucial de esta expedición, que a mí me gusta llamar de Malaspina y Bustamante, es justamente lo científico. En esta expedición, además de los más relevantes oficiales, astrónomos, hidrógrafos del momento, además van científicos de mucho fuste.
como Genke, como Né, como el propio Pineda, que es el jefe del ramo. Se hace trabajos importantísimos en el área de la historia natural, por ejemplo, en la historia del territorio, la mineralogía, además de todos los demás elementos importantísimos científicos, hidrográficos, astronómicos, etcétera, ¿no? Y además van pintores de mucho relieve también, que van levantando vistas de todos los puntos que visita la expedición. De ahí que, por ejemplo, otro hecho muy interesante de este viaje es que gracias a los dibujos de Brambilla se conocen los primeros establecimientos de los ingleses en Sídney y en Parramatta, y bueno, es un hecho, son las primeras vistas históricas de estos establecimientos importantísimos de los ingleses en Australia, por ejemplo. ¿Y cómo tomaban nota de todo aquello? Yo el otro día pensando, imagino que todos los dibujos, todas las láminas... Sí, se conserva todo, gracias cuadernos... a Dios. Es una expedición que está maravillosamente documentada, porque la mayor parte de la documentación, imagino que los oyentes, quizá tú seguro conocéis que el retorno de Malaspina acaba en prisión, porque Malaspina, que es un oficial de la Armada, que va a levantar una encuesta para el Estado, a lo largo del viaje pues va cambiando su pensamiento a la vista de los problemas de los virreinatos americanos y todo esto. Cuando vuelve intenta acercarse al rey y decirle lo que está mal, lo que según él está mal. Pero claro, la corte española en ese momento es una corte de mesa camilla, es una corte muy difícil de penetrar, y Malaspina es un oficial de marina, un gran intelectual, pero no es un cortesano, ¿eh? Y entonces se enfrenta de una manera violenta a Godoy, que sigue siendo, digamos, la gran potencia del poder en España. Más. Sí, bueno, hay anécdotas terribles, porque Malaspina intenta llegar al rey a través del capellán, a través de una señora que trabaja que está con la reina, ¿qué tal? Y resulta que esta señora Matallana es en ese momento la amante de Godoy. Entonces los escrititos que filtra Malaspina van directamente a Godoy. Los lee primero Godoy. Bueno, el resultado final es que él plantea un auténtico golpe de Estado contra Godoy, porque lo considera pernicioso para la política que él considera en ese momento, no solamente con Francia, sino en América. Y bueno, el resultado es que Godoy tiene un poder tremendo en ese momento todavía y consigue que el rey le haga una causa de Estado. Una causa de Estado que queda sobreseída más o menos, pero queda con Malaspina en la cárcel. Eso conlleva que todos los resultados inmensos del viaje, que son inmensos, tú me decías qué pasa con... Claro, se hicieron diarios científicos, toda clase de recolección de plantas botánicas, dibujos, toda clase de cosas que se iban enviando, animales disecados, etcétera. Bueno, los resultados son fabulosos, impresionantes. Y todo eso se va enviando a la península en remesas, perfectamente documentado de quién es el autor, de tal, para a la llegada. Y efectivamente, cuando llega la expedición en el 94, todos esos resultados se empiezan a redactar. Y mientras se estaba redactando la versión definitiva de todos los trabajos y de todos los resultados, se produce este enfrentamiento de Malaspina frontal con Godoy, que determina su prisión, y también que todos los resultados de la expedición queden encajonados en la Secretaría de Marina. Y hasta finales del 19, que Novoy Colson hace una gran publicación, mostrando los resultados de esta expedición, pues queda todo en el olvido. A partir de ahí ya sí empieza a conocerse la expedición, y luego ya el Museo Naval, que tiene la mayor parte de los documentos de este viaje, más de 10.000 documentos, es una cosa prodigiosa, está todo documentado, pues a partir de los años 70, 71 se empieza ya, digamos, a catalogar, a poner en valor, con presencia de los jefes de investigación en grandes congresos mundiales y todo eso, y desde mi punto de vista, Nacho, es una operación modélica desde el punto de vista documental. O sea, el museo consigue poner la expedición de Malaspina y Bustamante en el punto más importante de la historiografía mundial de la época. Y en este momento la expedición de Malaspina es reconocida incluso por los ingleses como la gran expedición ilustrada del siglo. Han hecho incluso Hackley Society, que es ya la confirmación definitiva, la traducción del Diario General del Viaje en el 2005, con lo cual la consagración es ya definitiva y universal. Hemos catalogado la documentación, está conservada extraordinariamente bien y, en fin, creo que es modélica la operación.
225 años, antes Eso le es. sumaba yo Eso otros sí. 200. Desde 1789 hasta ahora Sí. 2014, 225 años de esta fascinante expedición de Malaspina y Bustamante, que dio la vuelta al mundo prácticamente y recopiló pues una valiosísima información desde todos los puntos de vista de la ciencia del momento. Dolores Higueras, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Gracias a vosotros. Hasta siempre. General Espínola, pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad. Son buenas noticias, comandante, desde luego. Pero, mi querido amigo, vos sabéis que la toma de Breda requiere de algo más que dineros. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Después de 25 años de reinado napolitano, los caprichosos vientos de la historia van a cambiar el rumbo de la nave de Carlos VII de Nápoles y convertirle en Carlos III de España, tras la muerte sin descendencia de su hermanastro Fernando VI. Una impresionante escuadra parte de Nápoles rumbo a una España que estaba ciertamente esperanzada con la llegada del nuevo monarca. Escuchábamos un fragmento de esta maravillosa serie de televisión española, Memoria de España, en donde se nos acercaba un poco la figura de Carlos III, uno de los reyes ilustrados, quizá de los más importantes del siglo XVIII, cuya imagen ha quedado patente, no solamente para muchos madrileños, que le llaman el mejor alcalde de Madrid, sino también por esa impregnación cultural que rodeó a su reinado, pues por medio de expediciones científicas, grandes descubrimientos arqueológicos, podríamos decir, que él había protagonizado tiempo antes en Nápoles, con la sacada a la luz de Pompeya y Herculano, lo que lo convierten en, como digo, en un monarca muy especial. Con nosotros nos acompaña uno de sus comisarios, que es José Luis Sancho. José Luis, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Hay que decir que también hay otros dos comisarios, que son Pilar Benito y Javier Jordán de Urríes. José Luis, la primera pregunta. Siempre se ha hablado de Carlos III como ese gran monarca, ese alcalde de Madrid, pero como decía yo ahora, quizá fue el primer referente, ¿no?, ilustrado de esos avances científicos, de ese cambio, ¿no?, un poco en la monarquía y la forma de pensar de la época. Bueno, había ilustración o preilustración antes de Carlos III, había reformismo antes de Carlos III, su hermanastro Fernando VI es muy importante en ese sentido. Hay reformas urbanas que se suelen asociar en Madrid, que se suelen asociar con Carlos III, que en realidad son de Fernando VI, el Paseo de las Delicias, el tridente este que se le da a Atocha, se dice siempre, el Prado, los paseos exteriores y tal, pero eso es de Fernando VI. Y, por ejemplo, el Real Sitio de Aranjuez, la planificación urbana, es de Fernando VI, es decir, Carlos III en los reales sitios hace también urbanismo, cosa que no hace tanto en Madrid. Y sin embargo, el sitio más destacado es de su hermanastro. Con el reformismo en general ocurre un poco lo mismo. Es el que, digamos, mejor prensa ha tenido, sin duda porque se la merece, pero sí hay cosas anteriores. Uh-huh. En esta exposición que podemos ver en el Palacio Real, lo que se hace es reconstruir un poco esos escenarios más domésticos, ¿no?, donde estuvo el propio Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, como cualquier profesión, pues hay que ser un profesional, ¿no? Y entonces, Carlos III realmente es que era muy profesional, como otros reyes reinantes o que reinaron, que han sido muy profesionales y que, digamos, han diferenciado entre su faceta privada y su faceta pública. Carlos III tenía claro, dentro de su profesión, por así decir, dentro de su deber como gobernante, que había una imagen que había que cuidar. Entonces yo personalmente no creo que le importase mucho el lujo, la suntuosidad, sino que era consciente de que era parte de la imagen que tenía que dar, no de su persona, sino de su cargo, por así decir, ¿no? Y por lo tanto también del Estado, de la monarquía, del país, como se quiera llamar. Por ejemplo, su hijo, la decoración le gustaba mucho como hobby, entre otros que tenía. Y por lo tanto con Carlos IV es distinto. Con Carlos III dices, la pintura le gustaba, sí, tal, pero muchas otras cosas no era tanto que disfrutase personalmente con montarlo, sino que decía, no, esto es parte de lo que de tengo ese boato, de ese ornato que adorna un poco los alrededores de cualquier monarquía, ¿no? Me viene un poco a la cabeza escuchándole un comentario que hizo uno de nuestros invitados aquí en Ser Historia hace varias temporadas, hablando precisamente de Carlos III, cuando yo le preguntaba sobre esos cuadros donde aparece el monarca con la casaca, con esas vestiduras lujosas, decía que eso es un poco lo que usted decía ahora, ¿no? Bueno, lo que tú decías
decías ahora, ¿no, José Luis? Que era un poco de la imagen que él quería dar, ¿no? Porque en el momento de salirse del cuadro, podríamos decirlo así, lo que hacía era ponerse ropa mucho más doméstica, ropa casi podríamos decir muy parecida a la que utilizaba el resto de la población, ¿no? El de la población rica, por lo menos, porque sí, claro, era muy desde luego no iba a ir con un... era el rey. Sí, no, era un hombre muy ordenado, en suma. Y eso por ejemplo, lo cuenta su biógrafo, que no era un hombre nada tonto, Fernán Núñez. Digo, su biógrafo contemporáneo. Uno de sus gentiles hombres de cámara, que era un noble, que fue embajador en Lisboa y en París, escribió un libro delicioso que hay que recomendar, que es La vida de Carlos III. Que suele no leerse porque la primera parte es más aburrida, pero la segunda parte, que cuenta un poco el día a día, es bastante más amena. Sobre todo porque, claro, escribe entre líneas. Y cuenta varias cosas que siempre se repiten. Y es que la documentación las confirma, además. Y es esto precisamente que dices. Comenta que cuando le aburrían solemnemente las ceremonias solemnes y que cuando tenía besamanos o otra ceremonia se ponía con mucha fatiga un traje de gala encima de la ropa de caza, del chaleco de caza, se quitaba la casaca de caza, se ponía la ropa rica, bordada, con la botonadura de brillantes, tal, hacía lo que tenía que hacer y cuando acababa se quitaba aquello y decía gracias a Dios y tal, ¿no? Entonces, pero era parte del asunto. También su padre es famoso que en un caso de estos, que no le apetecía nada y que además tenía una situación peor, lo hizo bien, un acto, y al acabar dijo, a que me he comportado como una imagen. Entonces, bueno, este sentido quizá Carlos lo tenía claro, y la exposición trata precisamente de la decoración interior de los palacios, no de la arquitectura. Hay algo de arquitectura, pero muy poco, porque claramente eso está en otra exposición a la que ha colaborado especialmente Patrimonio Nacional sobre los sitios reales, pero que ha organizado la Comunidad de Madrid, que se puede considerar está entre las dos instituciones, y ahí está la arquitectura. A la arquitectura le dio mucha importancia también, pero esta de la que hablamos es el interior, sobre todo de los palacios y también algunas iglesias que él directamente, cabían bajo el patrocinio del rey. Y esto él era consciente de que era importante porque el poder o la bondad o tal se manifiesta mediante signos externos y por lo tanto la gente tiene que recibirlos. De manera que el hecho de que la gente vea que hay un trono muy rico o que tal, denotan, dice, qué importante era el rey. Por ejemplo, en la España de aquella época, tan agraria, pues que el rey tuviese unos huertos donde se cultivaban 40 especies de peras diferentes, para un campesino era muy obvio que, tenemos un rey poderosísimo. Y esto no solamente pasaba aquí, pasaba en Francia y pasaba en todas las monarquías europeas. Pues igual en otros órdenes. La exposición, por lo tanto, trata de esto en cuanto a el ornato de las residencias. Ya digo, no tanto pensado para su propio disfrute, cuanto en esta noción de imagen. ¿Que le gustaban las artes? Sí, especialmente la pintura. Parece haber tenido, desde luego escogió muy bien sus pintores, especialmente a Mengs, que era el favorito suyo, a Tiepolo, a quien también hizo venir, ya se encontró aquí a Corrado y a Quinto, eran los tres pintores de fresco más importantes del momento, ¿no?, en Europa. Y luego, bueno, sus antecesores habían protegido las artes ya, su hermanastro Fernando había creado la Real Academia de San Fernando, que el rey protegió y pagó el edificio actual y su dotación, y de ahí sale pues que haya pintores como Goya, que también sirvieron al rey, y en esta exposición reconstruimos una de las habitaciones decoradas con tapices, para las cuales pintó cartones Goya. Es una habitación que servía al rey para cenar en el Palacio del Pardo y que no se habían reunido todos los tapices desde que el rey murió. Entonces, es lo que tengo aquí anotado, ¿no? Una de las preguntas, que hay 4 tapices de Goya, que es la primera vez que se exponen, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay más de 4. Hay uno... No, me refiero a los de Goya, los 4 tapices de Goya. De Goya son más de 4. Hay una serie completa para una habitación y hay otro, porque se pone en confrontación, de otra serie, que se pone en confrontación el cuadro de Goya y el tapiz. Los tapices se hacían a la medida de la pared. Para eso, el arquitecto Sabatini le decía a Goya, tienes que hacer un cuadro de estas medidas. Entonces, en una sala exponemos un cuadro de Goya con su tapiz, que es de otra serie. Porque para cada habitación se encargaban todos los modelos a un solo pintor, por ejemplo a Goya. Y así la habitación salía armoniosa. Entonces, otra serie es la que hemos montado en una habitación completa. Y todo ese conjunto de tapices
no habían estado reunidos desde hace más de 2 siglos. Antes comentábamos, José Luis Sancho, comisario de esta exposición, Carlos III, Majestad y Ornato en los escenarios del Rey, que podemos ver en el Palacio Real, aquí de Madrid, hasta el 31 de marzo de 2017, de esos diseños, de esa decoración en los interiores, ¿no? Y me viene un poco la imagen, cuando he estado viendo fotografías, que no he tenido la posibilidad todavía de acercarme a ver la exposición, de ese diseño orientalista en algunos de los objetos, de los muebles, y me hacía pensar, quizá esto se debe un poco, ¿no?, a esa fiebre que había en el siglo XVIII de intentar conocer lo que estaba más lejos, ¿no? Esas expediciones científicas que nos acercan infinidad de lugares que no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista de la ciencia, de la fauna, de la botánica, de la arqueología, como decía antes, ¿no? Bueno, sí, por una parte había una fascinación por China general en toda Europa. Es lógico, es decir, eran conscientes de que era un imperio muy antiguo, que se mantenía, que era poderoso, lo había sido durante muchos siglos y tenía cosas que aquí eran impensables, es decir, eran verdaderamente muy apreciadas. Por ejemplo, la porcelana. Aquí en Europa no se sabía hacer porcelana. La porcelana no es una loza vulgar y corriente, es algo delicadísimo, a la vez muy duro. Entonces, era muy refinado. Esa fascinación por Oriente existía en toda Europa. Por una parte, por lo tanto, la fascinación por Oriente en la corte de Carlos III es parte de la europea. Las cosas chinas sobre todo. Por otra parte, claro, España era la única potencia europea que tenía en sus dominios, en sus territorios, una ciudad china, que era en Filipinas, el barrio chino de Manila, ¿no? Entonces, Filipinas era parte de la monarquía y había un comercio muy floreciente con Extremo Oriente de manera directa. No solamente es que hubiera, como en otros países, es decir, existía una real compañía sueca para el comercio o la compañía holandesa y demás. Pero España es que tenía dominios de manera muy directa. Y claro, América estaba en medio, y América pasaba por medio. Y efectivamente hay un interés, esto no está en nuestra exposición, pero hay un interés por toda la historia antigua-americana también. Ya como última pregunta, José Luis Sancho, comisario de esta exposición, algo que hacemos siempre a todos los comisarios de exposiciones cuando vienen a visitarnos para hablar de una exposición determinada, si tuvieras que elegir una pieza determinada, un cuadro, un mueble, un objeto que digas el visitante no tiene que dejar de verlo, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo me quedaría con 2, lo siento. Uno es el retrato de Carlos III que viene de Dinamarca, que es un retrato de cuerpo entero hecho por su pintor favorito, Mengs, y que es una pieza que nunca había salido de Dinamarca, que hacía muchos años que no estaba expuesta, que se ha restaurado para la exposición y que uno no se puede perder. Y en la sala siguiente hay la reconstitución de la pompa fúnebre de la exposición del cadáver, sin el cadáver, claro, de Carlos III. Cuando el rey fallecía, se exponía el cadáver al público en el Salón del Trono y se ha hecho esa reconstitución de cómo se exponía el cadáver del soberano al pueblo. Entonces, ambas cosas son como el alce y el envés de la misma medalla. Y son muy impresionantes. En el caso del retrato de Copenhague, por esto que decía al principio, el rey tenía la noción de que tenía que dar una imagen de majestad, no porque le importase a él. Y de hecho, él no encargó el cuadro. El cuadro es un encargo exterior y él permite a su pintor favorito que lo haga y le parece estupendo. Pero no se queda ni siquiera con una copia. Es lo contrario de lo que hace su bisabuelo Luis XIV, que cuando viene a España, su nieto, Felipe V, le pide que quiere un cuadro y le hace el cuadro famoso de Luis XIV, el más famoso imagen de Luis XIV de Rigaud, está pintado para el rey de España. Cuando Luis XIV lo ve terminado, dice no me lo quedo. Y Felipe V ni siquiera se preocupa de pedir una copia. Entonces, un poco desinterés de los Borbones españoles por la imagen pomposa los diferencia mucho de su antecesor francés. Carlos III, cuando Mengs le hace ese retrato estupendo, no se queda con una copia. Por lo tanto, para el público español va a ser novedoso encontrarse con el gran retrato de Carlos III y decir, caramba, le importaba su imagen y su imagen exterior, pero no tanto su imagen por sí mismo. No tenía este concepto, digamos, un poco ególatra. Y el otro montaje, y no podía menos de citar las dos piezas, el otro montaje, las piezas chinas son fantásticas, los tapices de Goya son fantásticos, la reconstitución del dormitorio del rey es muy interesante, una serie de piezas de Lorenzo Tiepolo son fantásticas, una serie de modelos de los frescos, pero destacaría esas dos. José Luis Sancho, comisario de esta magnífica exposición, Carlos III, Majestad y Ornato en los escenarios del Rey. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Insisto, la semana que viene comenzamos una nueva temporada aquí en Cadena Ser, pero también en estas semanas de verano podéis disfrutar de los podcasts de Ser Historia Plus, contenidos monográficos y exclusivos que solamente vais a encontrar en Podimo. En Ser Podcast vais a poder disfrutar, eso sí, de todos los programas emitidos hasta ahora, como este mismo que acabamos de escuchar. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. En la dirección, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.